Pero entre más revelación, más poder, menos errores. Amén. Entonces, cuando se nos revela la palabra, mis hermanos, empezamos a poner por obra lo revelado, empezamos a caminar con una autoridad, empezamos a caminar con la sabiduría de Dios y empezamos a vencer todo lo que se nos venga. Por eso empecé en Segunda de Crónicas, capítulo 20, gracias, capítulo 20, versículo 20. Se habían levantado varios reinos para contra el pueblo de Israel y contra Josafat, ¿sí? Y se habían levantado varios reinos para pelear contra ellos. Pero dice la Biblia que Josafat ayunó, se preparó, ayunó, oró y convocó al pueblo, hicieron asamblea. Pongan atención por favor, escuchen lo que vamos a leer. Versículo 20 del capítulo 20. Dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a hablar de dos cosas. Amén. Esto es bien claro, y en la Biblia nos clarifica y nos dice que cuando nosotros creemos en Jehová hay una seguridad de vida eterna. Cuando creemos en Dios tenemos salvación y vida eterna. Amén. Pero Dios ha establecido 5 ministerios. Amén. Dios ha establecido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, amén, pastores, para bendecir al pueblo a través de ellos. Escúcheme. Y cuando el Señor dice, habla aquí por medio del Espíritu Santo, dice: creer en Jehová y vas a estar seguro, pero creer a sus profetas y serás prosperados. Amén. La mayoría cree en Jehová, la mayoría cree en el Señor, cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no cree a la palabra profética, no cree en los profetas, no creen en los 5 ministerios. ¿Cuántos están aquí? Cuando ellos recibieron esa palabra, ponga atención, porque va a haber lucha en tu casa, va a haber guerra en tu vida, va a haber lucha, como ellos estaban en una lucha tremenda. Amén. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los 5 ministerios están hoy al pie de la letra. Mi hermano, hay gente que cree en Dios pero no cree a los profetas. Y cuando tú no le crees a los profetas, cuando tú no lo crees a los ministerios, ¿sabes qué? No prosperan. Por eso hay mucho pueblo de Dios, o poco pueblo de Dios, que no creen a los profetas, no creen al ministro, no creen la palabra, no creen la profecía. Lo primero que dicen: ya le fueron con el chisme. Es lo primero que sale: ya le fueron con el chisme, ya le avisaron. Yo ni en cuenta, por eso no ando ni siquiera me meto en sus casas, para que no digan que yo me di cuenta por culpa de alguno de ustedes. El Espíritu Santo me revela y empieza a soltar la palabra, y dicen ustedes: son pedradas. No, son redarguidas del Espíritu Santo, para que usted sepa que es Él el que está hablando. Ahora, cuando ellos creyeron la palabra, confiaron en Jehová y creyeron en su profeta, lo que había dicho, se fueron. Dice la Biblia que se fueron y Dios los prosperó. Dios los prosperó. Escuche por favor, cuando tú crees a los profetas, cuando tú crees la palabra profética, cuando tú crees cualquiera de los 5 ministerios, que tú creas, que crees en ellos, confías en ellos, déjame decirte que Dios te prospera. Amén. Dice la Biblia que siguieron más adelante. Dice que fueron y además no tuvieron ni que pelear ellos. Dios se encargó de que entre ellos mismos se mataran, de que entre ellos mismos se murieran, de que entre ellos mismos. Para cuando estos llegaron, mi hermano, dice que cuando el versículo 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían en la tierra muertos. Ya estaban muertos, pues ninguno había escapado. Ahora, fíjese, mi hermano, cuando tú confías en Jehová, cuando tú crees en Jehová y confías en el profeta que Dios ha puesto, mi hermano, tú no tienes que pelear, Dios pelea por ti. ¿Cuántos están aquí? Cuando tú declaras, cuando tú crees la palabra, cuando tú solamente confías en Jehová, crees a Jehová, pero no crees a sus profetas, el que se tiene que dar el tiro con el diablo eres tú. Tú eres el que estás luchando por no creer la palabra profética. ¿Por qué? Porque al no creer a tu pastor, porque no creer a tu apóstol, al no creer a tu profeta, tú te sales de la cobertura, te sales del manto, rechazas ese manto y al último tú andas batallando contigo mismo, con tu familia, con tus finanzas, en tu trabajo y en todo lugar.
Porque no creíste en la palabra del ministro, no creíste en la palabra de tu pastor, no creíste en la palabra de tu profeta. Bien fácil. Por eso dice, creer en Jehová vas a estar seguro, pero creer a sus profetas y serás prosperado. Porque Jehová usa a sus profetas, Jehová usa a sus ministros, Jehová usa a sus pastores, a sus maestros. ¿Cuántos están aquí? Y ese es algo bien tremendo, mi hermano. Póngase el cinturón, porque vamos a subir hacia arriba en el avión del Señor. Mi hermano, esta gente creyó a sus profetas, confiaron en Jehová, creyeron. Y dice la Biblia que al cuarto día, versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres que muchas riquezas. Oiga nada más, cuando tú crees en Dios y le crees a sus profetas y los honras y recibes de ellos, sabes una cosa: como ellos serán prosperados, tú serás prosperado. Hermanos, Dios después de cada guerra, Dios te da un galardón. No solamente por confiar en Él, sino por confiar en los ungidos de Él. ¿Cuántos están entendiendo? Por confiar en sus pastores, por confiar en sus evangelistas, por confiar en sus 5 ministerios, por el cual te esté dando, cubriendo o dando palabra. Por confiar en ellos, tú eres prosperado. A su nombre. Somos prosperados. Dice que recogieron, mi hermano. Por eso dijo, cree a los profetas y será prosperado. Si no hubieran creído la palabra profética, se hubieran peleado, Jehová hubiera estado con ellos, pero ellos tuvieran que haber peleado. ¿Cuántos están aquí? Mucha gente, así es, no cree la palabra de su pastor, no cree la palabra de sus ministros, no creen la palabra, no creen lo que el siervo de Dios está hablando. No reciben esa unción, no reciben ese manto, no creen a sus profetas. Creen en Dios, pero al hombre de Dios no le creen. ¿Y sabes qué está haciendo? Está rechazando la unción que hay en el hombre de Dios. Y cuando tú rechazas la unción que hay, tú no puedes recibir de la unción. No, es que Dios a mí me da unción. No, no es así. La Biblia dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como el buen óleo, la nueva unción que cae sobre la cabeza y de ahí fluye. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están aquí? Entonces, fíjese, mi hermano, ellos recibieron, fueron por el botín, regresaron, mi hermano, contentos, bien prosperados económicamente. ¿Cuántos están aquí? Qué bonito cuando respetan tu llamado. Qué bonito es cuando respetan tu manto, cuando te honran como el ministro, como el siervo, como el pastor, como cualquiera de los 5 ministerios. Es bien precioso. ¿Cuántos están aquí? Así también recibimos el manto, una unción. Dios no solamente te da el don, cualquiera de los dones te da el don, te da el llamado y te da un manto. ¿Cuántos están aquí? Hay un manto. ¿Qué significa unción? Manto. ¿Qué significa manto? Unción. Como el manto de Elías, pónmelo. Como el manto de Elías. ¿Sí? Tú recibes un don, tú recibes un ministerio. ¿Qué recibes? Un manto. Amén. Hay diferentes mantos. Ahorita vamos a ver los demás. Tráeme los demás mantos. Hemos estado hablando todo este mes de la unción, de los mantos. Amén. Cuando tú recibes el don, un manto. Un manto es una prenda como una capa sin manga. Eso es lo que es un manto. ¿Cuántos están aquí? Entonces, mi hermano, si la palabra dice que cuando nosotros recibimos un don, un ministerio, recibimos la unción, el manto, como Elías. Amén. Que partió con Dios, pero le dejó el manto a Eliseo, le dejó la unción. Y con ese manto, es la unción, con ese manto abrió el río Jordán y caminó. Con ese manto hicieron grandes milagros. ¿Cuántos están aquí? Cuando Dios dio un don, cuando Dios me dio un llamado a mí me dio un manto, y un manto de milagros, un manto de sanidad, un manto apostólico, un manto pastoral. Cada ministerio tiene un manto. ¿Cuántos están aquí? Cada ministerio, no nada más los apóstoles, cada ministerio hay diferentes mantos. Este es más grande, este es más chiquito,
Y hay otro tipo de mantos. Amén. Cada vez que Dios da a un hombre, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea maestro, un ministerio o un don, junto con el ministerio, Dios le da una unción. Estos mantos representan la unción. Diga conmigo, unción. ¿Qué significa la unción? El poder de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿qué es lo que hay en mi vida para sanar a un enfermo? Un manto con la unción, que es lo mismo, una unción, un manto para los milagros, para las sanidades. Amén. Cuando doy enseñanza como maestro, hay una unción para enseñar. ¿Sí me explico? Son diferentes, pero hay cada ministerio tiene su manto. ¿Cuántos están aquí? Ok, muy bien. Ahora, fíjese, quítamelo, hijo. Ahora, fíjese, todos tenemos, cuando tenemos un don, un ministerio, tenemos un manto que Dios ha puesto. Aquí déjamelo. Este es otro manto. Amén. Entonces, hermanos, si usted no respeta ese manto, si nosotros no lo respetamos, si nosotros lo criticamos, lo juzgamos, porque desde que yo me convertí he visto gente, no todos, pero siempre me he topado uno o dos personas desde que yo me convertí, hermanos, que salía de la iglesia hablando mal de mi pastor, hablando mal de mis líderes, hablando mal, y nos sentábamos a comer. Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente no respete al hombre de Dios? Aunque tiene sus defectos, yo también miraba los defectos, pero mi hermano, el manto ahí está, aunque tenga los defectos el hombre falla, pero el manto es del Espíritu Santo. La unción tenemos que respetarla. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que respetar del maestro que da la enseñanza, tenemos que respetar al pastor, aunque tenga sus defectos. Por eso el rey David siempre respetó a su líder, a su pastor, al rey Saúl. Siempre honró el manto que por él. Por eso le decía, no, ¿cómo voy a dañar al ungido de Jehová? Ungido de Jehová significa al manto que Jehová puso sobre el rey Saúl. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a herir? ¿Cómo? Porque el manto, mi hermano, el manto, la unción que usted critique, ese es el manto, la unción que lo va a condenar. ¿Cuántos están aquí? Hoy en día la gente fácilmente juzga, critica, condena, rechaza y no respeta. Y mientras lo rechace y no respeta, no va a recibir nada de él. Dios es un Dios de orden. A su nombre. Ahora, peor tantito si te juntas tú con esa gente. Usted tiene que parar un alto si es familiar suyo. Usted tiene que parar un alto. Un día un familiar mío empezó a hablar más de los ministerios, de los grandes ministerios. Le dije, ¿sabes qué? En el camino le dije, que sea la última vez que hablas mal delante de mí de un ministerio. No es que en la internet salió y acá salió. A mí no me importa dónde haya salido. A mí lo que me importa es no criticar los mantos. Ahora, Dios nos ha dado discernimiento para saber quién es y quién no es. Y si Dios nos da discernimiento, no somos nadie para juzgar ni criticar.